Damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Amaury Justo Duarte, el expresidente de la Refinería de Petróleo y miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, no ingeniero, abogado. Abogado. Bueno, me lo cambiaron, pero no importa si usted quiere. No. Le damos el título Gracias, aquí mismo. Gracias. Doctor, bienvenido a Síntesis y vamos a tratar este tema que es tan importante para todos los países de la región y sobre todo para nosotros en República Dominicana, porque implica un alto costo y en la proporción de lo que nosotros gastamos todos los meses. Hoy tenemos un combustible por encima de los $70, un barril de petróleo por encima de los $70 el barril, y tenemos una tasa de cambio a un 50 por 1 aproximado. Es así. Esta situación en los precios de los combustibles, ¿cómo usted como expresidente de la refinería que conoce el manejo, las compras de los combustibles, las proporciones que se refinan en el país y lo que se compra como producto terminado y las fórmulas que se utilizan para calcular con esto de los impuestos que se le ha colocado a los combustibles, el precio a que recibimos todos los días todos los productos derivados del petróleo? ¿Qué usted opina de lo que está ocurriendo? Bien, gracias por la invitación ante todo. Yo quisiera comenzar informándole a ustedes que hace 2 días la dirección del Partido Revolucionario Moderno, de la cual yo formo parte, emitió un comunicado. Una comisión encabezada por el ingeniero Ramón Alburquerque, expresidente de la refinería, el ingeniero Antonio Almonte, expresidente de la Comisión Nacional de Energía, y quien les habla, expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Fuimos a hicimos una conferencia de prensa en donde emitimos nuestras consideraciones con relación a este problema de el precio de los combustibles. La ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos que, como yo voy a explicar brevemente, ha sufrido una serie de modificaciones, aumentando cada vez más los impuestos. Debo indicarle que actualmente el país consume alrededor de 57 millones de barriles de petróleo, y como un barril tiene 42 galones, estamos hablando que el país consume alrededor de 2.394 millones de galones. ¿Cada qué tiempo? Anuales. Anual. Estamos hablando del consumo anual. Naturalmente eso varía conforme a los meses, conforme a los requerimientos del mercado. Entonces el PRM emitió, a la luz de las demandas populares, denunciando esta situación de aumento sistemático del precio de los combustibles, nuestras consideraciones que me parece que es bueno, diríamos, resumirlas hoy en este programa para que los televidentes puedan orientarse con relación a la posición del partido. En primer lugar, nosotros apoyamos las demandas, siempre y cuando estas demandas sean escenificadas conforme a la ley, la Constitución, pacíficas, sin salirse del marco de una, diríamos, una protesta pacífica. Lo dijimos públicamente. Eso era a la luz de que nuestra intervención fue un día antes de la protesta que se iba a escenificar ayer y que no se escenificó porque se pospuso, se obvió. No. Entonces, nosotros planteamos que este alto costo sistemático de los precios de los combustibles está muy vinculado a varios factores. En primer lugar, los altos precios son consecuencia, en primer lugar, de una serie de leyes, ¿no?, que modificaron la 112
¿no? Inicial en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Es decir, estamos hablando de que en el 2005 Leonel Fernández propuso y ejecutó a través del Congreso la ley 557, ¿no? Que aumentaba los impuestos. Posteriormente el mismo Leonel Fernández, la ley 495, que también elevaron los impuestos, y posteriormente Danilo Medina aprobó la ley 253 con un rimbombante título que era sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible. Ese fue el epígrafe, ¿no? Sobre la cual se aprobó esta ley, creando, es decir, cada vez más aumentando los impuestos. Ahora mismo, cada renglón, estamos hablando de la gasolina premium, la gasolina regular, el gasoil regular, el gasoil óptimo, el Laptur, el fuel oil, etcétera, tienen sus impuestos. Pero, ¿qué es lo que está pasando, Jacim? Y los dos Jacim, y los demás que las acompañan. Fíjense bien, es que cuando uno entra a la página del Banco Central y observa a cómo se compra el combustible, cualquiera de ellos, ¿no? Notará que hay una divergencia, ¿no?, en cada uno de esos renglones, con lo que publica semanalmente el Ministerio de Industria, de Industria y Comercio. Por ejemplo, en la página digital del Banco Central, el precio del galón importado del GLP es de 47 pesos. El precio, es decir, esto es lo que le llaman el FOB y CIF, es decir, el precio de paridad es de 47. Sin embargo, las amas de casa y a los conductores del país se le vende por disposición del gobierno a 127 pesos con 60. O sea que pueden haber unos 80 pesos, claro, de diferencia cuando entre el impuesto, claro, el margen de la bomba, el transportista, el distribuidor. Sí, aún, decimos nosotros en nuestro comunicado, aún cuando aplicando los márgenes, no nos metemos en eso, los márgenes, podría venderse 40 pesos menos el galón. Sin impuestos. Claro. No, nosotros no nos metemos en el asunto de los impuestos, sino en el asunto específicamente esa divergencia entre lo que publica el Banco Central y lo que publica la resolución. En el caso licuado de petróleo, lo que publica el ministerio es de 87,31 y el Banco Central publica 47. Con relación a la gasolina regular y óptima pasa lo mismo. Conforme al Banco Central, ¿no?, se importa al precio promedio de 93 pesos. Sin embargo, aparece 235, si ustedes buscan, 235 en promedio de la gasolina, y lo que aparece es gasolina regular y gasolina premium 112. Es decir, una diferencia entre lo que publica el Banco Central y lo que por resolución semanal. Y eso, Amaury, los impuestos que lleva cada combustible, sí, ¿hay alguna recarga medalaganariamente que el gobierno dice, estoy en crisis, voy a subirle, bueno, o eso es que los impuestos nos llevan ahí? El problema es, fíjate bien, que nosotros, inclusive en el documento, hacemos una serie de preguntas tontas, que son, por ejemplo, en el GLP, ¿por qué el gobierno emitió sendas resoluciones el 7 de enero del 2013
13 y el 30 de diciembre de 2015, mediante las cuales aumentó la tarifa del flete marítimo, el gobierno, por resolución, de $135 la tonelada métrica a $225, ¿no? Que multiplicado por 1 millón de toneladas al año, significa un aumento del costo que pagan los consumidores de $450 millones. O sea, ¿y no será que como esto necesitaba una resolución y estaba por debajo, el precio estaba por debajo en la resolución anterior, había que actualizarlo? No, lo que pasó fue que los importadores, cuando solicitaron ese aumento, plantearon que era que para ellos hacer una serie de modificar las estructuras, las instalaciones. Pero es un problema de privado, eso no claro. Es un problema no es un problema del Estado. O sea, los importadores básicamente quieren remodelar todo sin ser afectados económicamente. Entonces, lo peor del caso, así, es que el gobierno dijo, ustedes lo vieron recientemente, que había una distorsión. Y oiga bien, ellos lo admiten. Lo admiten que había, pero ¿qué pasa? En vez que esta distorsión utilizarla en beneficio del consumidor, el gobierno la sigue doctor, hay una usufructuando. Hay una experiencia que tal vez usted tiene como antiguo presidente de la refinería, y es una pregunta que yo tengo todos los días, independientemente de las leyes y de todo eso. ¿Cómo nosotros podemos tener una ley? Por ejemplo, yo defiendo que nosotros necesitamos esos impuestos y que si están ahí hay que cobrarlos. Ahora, oigan esto. Lo que marca y define el precio de los combustibles semanalmente es el precio del barril del petróleo internacional. ¿Verdad? No es así totalmente. Bien, pero en la ley es así. Eso es lo que quiero que sí. En la ley es así. Ahora, en la realidad, República Dominicana, lo que compra de barriles de petróleo es lo que puede refinar con la capacidad de la refinería dominicana, que es entre un 25 y un 40% de esos 57 millones de barriles que hay ahí. Todavía menos. Todavía menos. Entonces, oiga bien, si nosotros compramos gasolina terminada, gas terminado, que no elaboramos, no compramos petróleo. Nosotros, ¿por qué tenemos de referencia el precio del petróleo como barril para poder determinar? Eso no es lo que origina la distorsión en esa fórmula. Mira, la distorsión se origina por múltiples factores. La refinería actualmente está procesando alrededor de 30,000 barriles diarios. Una pequeña cantidad, porque si tú multiplicas eso, 30,000. ¿Cuál es nuestro consumo? ¿100,000 barriles diarios? Estamos hablando de 150,000. O sea que no llegamos ni a un 15, 20%. Pero la mayoría son importados ya. La refinería, no solamente porque es obsoleto. La refinería es un depósito. No. Bueno, cuando se fundó, cuando se estableció la refinería, capacidad de 30,000 barriles, los requerimientos del mercado eran eso. Y entonces, evidentemente, daba abasto para satisfacer los requerimientos del mercado. Pero la economía se desarrolló y poco a poco fue necesario... Se nos quedó chiquita. Exactamente, muy chiquitica, igual que como está ahora. Y hubo necesidad de importar hasta tal punto de que cuando yo era presidente de la refinería, el 80% del consumo era importado de Venezuela. Pero sin embargo se toma como referencia el precio del barril del petróleo en vez del de cada combustible. Exactamente. Porque entonces, ¿qué tiene que ver el gas, por ejemplo? El gas con el precio del barril del petróleo. No solamente eso. Entonces, otra pregunta. Según la primera pregunta, que yo no la terminé, o sea, 22,000 millones, solamente en el GLP, 22,000 millones de pesos, que obviamente la mayoría del pueblo quiere saber a qué bolsillo van a parar. Actualmente, según Donald Guerrero, esa distorsión, en vez de favorecer a los usuarios, porque si hay una distorsión, oye, acá, si hay una distorsión en el GLP de que el aumento del flete provocó esa situación, esa distorsión, lo más lógico es que se rebaje, ¿verdad?, al consumidor y no que el gobierno se quede con ese dinero. Porque ¿para qué se queda con ese dinero? Bueno, se utiliza en bienes de orden social, pero ese no es el problema. Lo segundo, otra pregunta que hacemos. ¿Por qué existe una diferencia
significativa en los precios de importación de los combustibles, lo que dije anteriormente, entre las páginas del Banco Central y los números que aparecen en las resoluciones semanales. Tercero, ¿por qué no se modifica la fórmula de la paridad de importación? Usted sabe que el PPI, o la paridad de importación, es la unificación entre el FOB y el CIF, es decir, la compra en puerto y la copia en destino. Y el destino. El destino implica una serie de gastos, costos bancarios, seguro, el flete, etcétera, etcétera. Y eso da al cargo por terminal, y eso da lo que se llama el PPI. Entonces, no es transparente, así. No es transparente. Es decir, se le ha preguntado en innumerables ocasiones al ministerio por qué esa serie de gastos y cuáles son los costos de cada gasto. No hay respuesta sobre eso. Y por último, ¿por qué el gobierno no ajusta los márgenes? Pero eso es un problema de ellos. Entonces, nosotros no venimos. ¿A qué usted le llama ajustar los márgenes? Bueno, hay márgenes, los márgenes sobre todo el cargo por terminal, que hay. Terminal, transporte, distribuidor. Sí, pero eso, claro, pero eso es un problema. Y comercializador. Sí, pero eso es un problema del gobierno. Nosotros no queremos meternos en eso. Lo que nosotros queremos es que sea transparente y que de una serie diríamos, de aspectos que están involucrados, entonces el gobierno decida si satisface o no, que nosotros creemos que sí, las demandas populares de una reducción de los precios de los combustibles. Pero don Amaury, ¿hay algún dato que nosotros no conozcamos de que por qué la resistencia? Si hay algo que no se conozca. Ese es el gran misterio. Es decir, el que está ahí, por ejemplo, okay, está la existencia, el gobierno dice que sí, que hay una distorsión, el gobierno admite que pudiera haber una situación que se está saliendo un poquito de control para generar una reducción. Pero entonces uno entendería como que hay un elemento adicional que probablemente el Estado no controla. En el caso de la sociedad, de la división de la refinería, que tiene un porcentaje de privado y un porcentaje, ¿eso implica alguna imposibilidad de generar reducciones? Es decir, de que el socio no esté de acuerdo. Bueno, fíjate bien, tú sabes bien que ahora mismo la refinería es propietaria, el gobierno del Estado Dominicano es propietario de la refinería. Con Venezuela. Exactamente. Entonces, los contratos, por eso nosotros decimos que el PRM exige al presidente Danilo Medina sanear, legalizar y fijar precios justos a los combustibles, eliminando las distorsiones. ¿Y qué opción plantea el PRM por ejemplo, para hacer esos cambios? Por ejemplo, el Estado recibe dinero para pagar deuda a través de los impuestos que le imponen al combustible. ¿De dónde plantea el PRM que el Estado pudiera buscar esa fuente? Bueno, ahí están las preguntas, la deducción. Lo que nosotros no queremos venir aquí a decir, mira, nosotros no tenemos... O sea, ustedes dicen, hay una distorsión, resuelvan ustedes. Pero eso representa en el presupuesto. Claro. Es un problema. Es el problema del gobierno, no del PRM. El PRM no puede estar dándole ahora... Como oposición. Claro, imposible. Pero el PRM puede hacerle su propuesta y decirle, vamos a podérselo a la Junta. Espérate, Dari, espérate. Para el PRM puede dar una propuesta así, necesita saber qué están haciendo con ese diferencial, qué está pasando con ese dinero. No están pagando deuda, ¿no? Está en el presupuesto. Pero eso no se sabe, eso no se sabe. No está en el presupuesto ese diferencial, porque ese diferencial sube mensual. Mira, cuando eso no está en el presupuesto. La ley con los ingresos producto de las recaudaciones de la aplicación de la ley, eso va a la Tesorería Nacional. Es así, y uno no sabe qué se hace con eso. Don Amaury, ¿por qué en ninguna propuesta política, incluyendo la del PRM, incluyendo la de Luis Abinader, la de de los candidatos, ninguna propuesta yo he visto que un candidato de República Dominicana haya propuesto decir, bueno, dentro de las principales medidas que vamos a tomar llegando al gobierno va a ser eliminar el impuesto a combustible? Yo no he escuchado esa propuesta en ningún candidato.
No, porque no, fíjate bien. No, Es como que uno, como que a veces No, entonces uno porque- ve no, como No, que pero es eso que el es... impuesto al combustible no se va a eliminar. Lo que hay que Claro, quitar claro. es esa diferencia que Amaury te está diciendo. Eso es lo que hay que definir a dónde la va. lucha es, la exigencia es que el combustible tiene un alto porcentaje de impuestos. Que el Correcto. costo real se exagera a través de la imposición de impuestos. Pero, reitero, dentro de ninguna propuesta he escuchado, ningún candidato decir ni reducción, ni eliminación, ni transparentar. No he escuchado esa palabra. Para mí, yo llego a pensar que eso es madre de play. La exigencia de que Fíjate bien, en primer lugar, si tú te metes en la página de Perú, inclusive Bolivia, Puerto Rico, tú notarás una claridad en cuanto a todos esos problemas que nos estamos hablando ahora. Tú te metes y dices, no, paga de impuestos tal, paga de los márgenes tal, y se ve la diferencia de que los impuestos y márgenes en los diversos países son menores que lo que existen aquí, Es decir, las leyes impositivas que se han introducido después del gobierno de Hipólito Mejía han encarecido evidentemente los impuestos, ustedes lo saben, eso es. Entonces nosotros lo que queremos es que el gobierno transparente esas distorsiones en beneficio del consumidor. Aquí le estamos dando datos. Pero la transparencia no va a generar beneficios porque la Pero transparencia... le estoy dando, fíjate bien, si se aplica lo que dice el Banco Central correctamente, se supone, acabo de indicar. Porque si el Estado hoy dice, bueno, vamos a una rueda de prensa en el Palacio. Bueno, tenemos aquí los precios del combustible. 5 pesos se van al 1% del que sé cuánto. 2 pesos se van, 2,4 se van al 4%. 2% se van a los ayuntamientos. Ya eso es transparencia. El Estado transparentó los 60 pesos que le pone al combustible. Entonces, ¿estamos todo el mundo feliz? Que lo digan. Lo que no queremos es que nosotros seamos lo que decíamos. No, hay que cortar aquí. No, es el gobierno que tiene que Porque en mi caso como aplicar. consumidor, a mí no me interesa que me lo transparente, a mí me interesa que me lo quiten. No, al pueblo lo que le interesa es que le bajen los precios. Sí, el Estado, el que está conchando ahora mismo no está pensando en transparencia, lo que está pensando es que cuando él vaya a pagar... Claro, sea, por menos. ejemplo, en el GLP lo acabamos de decir. Hay una distorsión que el mismo gobierno lo ha admitido. Entonces, esa distorsión, en lugar de beneficiar al usuario... No es más fácil, Amaury, como oposición y ustedes como miembro de la comisión máxima de un partido de oposición o del mayor partido de oposición, que ustedes revisen qué porcentaje toca con la ley, porque tengo entendido que los carburantes tienen 2 impuestos y hay un tercer impuesto que el gobierno lo sube dependiendo hacia dónde sople el viento. Claro. Que ustedes exijan que o modifiquen la ley de los impuestos para transparentarlo, o que el gobierno deje de poner esos impuestos que no están en la ley a los carburantes. Es probable todo eso. Porque venir a decir transparéntame, como dice Dari, sin tener y qué yo estoy ofertando, qué yo voy a hacer como gobierno. Entonces, pero fíjate bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como oposición a no plantear que seamos nosotros los que digamos, mira aquí, corta aquí. ¿Tú me comprendes? Sí, claro. Sí, no, es lógico. Guardar la receta para... Es decir, eso, que el gobierno debe ser... Primero, la demanda es que se bajen los precios, ¿verdad que sí? Sí. Nosotros estamos apoyando que se bajen los precios. Damos una serie de datos en donde, clarificamos las divergencias que hay, las distorsiones entre lo que el Banco Central establece como precio y lo que por resolución semanalmente aparece. Entonces ahí hay, por ejemplo, lo que acabamos de decir, 40 pesos de diferencia. 40 pesos de diferencia en el GLP solamente. Una pregunta, usted que conoce los precios y la fórmula, que es muy compleja para uno tratarla, pero de forma simple. Si tomamos un galón de gasolina, 200 y pico de pesos, y con esos datos que ustedes tienen, más o menos,
el costo de la gasolina, el comercializador, el distribuidor, el transportista, la bomba de gasolina, porque a mí me dijeron, por ejemplo, un dato importante, que una bomba de gasolina tiene 20 y pico de pesos de un galón. Bueno, aquí lo dicen. ¿Verdad? Una bomba de margen, o sea, no es que entre 100 y 200 y pico, el transportista tiene 15 pesos, la bomba tiene, ¿cómo es el componente? ¿Y cuánto es impuesto? Fíjate bien, el distribuidor tiene 13,92. Estamos hablando de la premium, por ejemplo, para darte un ejemplo. 13,92. ¿Esa es la bomba? No, esa es la distribuidora. Es el distribuidor, que lo que hace es poner un sello. Exacto. O sea, no agrega valor. Sí, sí. Ahora, el detallista sí, agrega valor, pues compra, tiene estaciones, bla, bla, bla. El distribuidor lo que le pone la marca, te saco. Y eso tiene su origen histórico, porque eran los importadores cuando eran los monopólicos. Sí, ya, ok. 21.99. La bomba. El detallista. Entonces tenemos 21. Y 5.68 el transporte. Entonces, tenemos 5.68 el transportista y la bomba 21.99. 21.99. Y el distribuidor 13.92 por cada galón. 92. Entonces vamos a decir 14, 5 y 22. ¿Qué otro costo tiene que no sea impuesto? Bueno, ahí está el problema dentro del PPI, que es una de las cosas que nosotros queremos que se transparente. ¿Y la evaporación? ¿No se le lo que le llaman la merma. La merma, es decir, el cambio por temperatura, que cuando llega la bomba hay menos combustible que cuando sale. Y eso no tiene que ver el chofer. No, eso está en los tribunales desde que yo era presidente. Esto está en los tribunales hace 20 años. ¿Cuánto es la merma? Bueno, eso no se sabe. Ya tenemos 40. Porque hay dos tipos de merma, ¿verdad? Pero no está en la fórmula la merma. ¿Cómo? Hay una merma física. En la fórmula de los 200 pesos, ¿no hay un estimado para la merma? No, no hay un estimado para eso. Entonces están las leyes. ¿Y la refinería no tiene nada? Bueno, cargo por terminal. ¿Cuánto? Bueno, eso es otra de las cosas que nosotros queremos. Que no están claras. Que se transparente. Pero que eso es que se transparente. ¿Cuánto cobra la refinería por cada... ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina? Antes de ponerle ninguna de las leyes, ninguno de la bomba del distribuidor ni nada. Depende. Ahí que usted tiene, cuando no ve, por ejemplo, una referencia. El gasolina premium, el precio de paridad de importación, es decir, el precio de paridad de importación, repito, es la suma de FOB más CIF. Sí, ya puesto ahí la refinería. Es 112,47. 45. Ahí está inclusive el cargo por terminal, incluyendo. 6. Oye. 3. 5. Tenemos un costo más o menos de 154 pesos mal contado. Sí. De un galón que se vende a como a 200. 200, bueno, el precio oficial. 235. 243, aquí habla, y un ajuste por resolución, que no se sabe de dónde viene eso, ese ajuste por resolución, pero que el Banco Central dice que no. Digo, no es que dice que no, el Banco Central dice que el precio PPI, que acabamos de verlo en 112,47, es otro. El Banco Central habla de 93 pesos en vez de 112. ¿Por qué esa diferencia? Entonces, es el gobierno que tiene que explicar eso. ¿Tú me comprendes? Estamos hablando que los impuestos pueden ser alrededor de $1.50, casi los 75 a 80 pesos en cada galón. Los impuestos y los márgenes son los más elevados de la región. Incluyendo lo de la comercialización y la distribución. Sí, los más elevados de la región. Pero nosotros, evidentemente, lo que queremos, y por eso es nuestra insistencia de que no somos nosotros que debemos venir aquí, mire, corte aquí, corte aquí, corte aquí. No, es el gobierno que tiene, ya que se ha establecido que hay distorsiones y que ellos mismos lo han admitido que hay distorsiones. Y usted como experto, Amaury, ¿le recomendaría al candidato presidencial o al que fuere, tanto Hipólito como el que resulte candidato, que dentro de su propuesta incluya eso? De una reducción en los impuestos, claro, eliminación. No, nosotros no nos metemos en la reducción de los impuestos. Nosotros creemos que eso es un problema del Estado. Ahora, no, me refiero como una propuesta ya como candidato. Sí, fíjate que bien. que sea parte de una política de gobierno de cara a fíjate, yo lo que creo, pero eso es una cuestión personal mía, de que debe haber un fideicomiso. O sea,
que, como existe en otros países, cuando el precio baje... Ay, eso no complica. No, espérate, yo te voy a explicar. Un fideicomiso significa que cuando el precio baje, internacionalmente hablando, ¿no?, se mantenga un porcentaje, ¿no?, que se, claro, eso debe ser por ley, que se ahorre, ¿no?, para esperar que cuando el precio suba no haya necesidad. Poder amortiguar la subida. Exacto, como se dice popularmente, para amortiguar los aumentos del precio de los combustibles a nivel internacional. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que una cosa así es el crudo y otra cosa son los derivados. No necesariamente cuando el crudo baja, tiene que bajar inmediatamente, eso se prolonga en el tiempo. Y viceversa, cuando el precio del crudo sube, no necesariamente tiene que subir los precios, porque eso se manifiesta en el tiempo. A veces, sí, pero aquí en el país eso no tiene relevancia ninguna, porque aquí nada más sube. Exactamente. O sea, ni en el tiempo ni en el presente. Recuérdate así que había una famosa consigna cuando el gobierno de Hipólito, cuando se estableció la ley de que cuando sube, sube y cuando baja, baja. En sentido general, donde yo me mantuve como presidente de la refinería, eso se respetó. Yo recibía casi toda la semana a este joven sindicalista Figueredo, que murió. Murió, sí. Y yo lo invitaba para que él viera la transparencia de cómo se manejaba todo. Y él, cada semana, entonces, salía satisfecho. Ahora le tocará invitar a Ubiere. Bueno. Sí, bueno, hay más sindicalistas. De todos modos... Ya, el único que de Ubiere porque... pero ya Ubiere se fue, porque ya Ubiere es candidato presidencial. Es verdad. De pero todos modos, Marte, Antonio Marte. esa es la posición del partido. El hermano de Figueredo. Esa es la posición del partido. La posición del partido es bastante clara. No queremos que sea el PRM que dé las soluciones, sino que el gobierno plantee, es decir, satisfaga las demandas populares de la rebaja del peso. Esa comisión que ustedes tienen dentro del PRM ya tiene porque ustedes están esperando ser gobierno en el 2020. Ya ustedes tienen cómo van a administrar esos precios, una propuesta para decirle a Luis Abinader o a Hipólito Mejía o a Wellington Arnaud, decirle, mire, usted es el ganador de esta presidencia. Estamos trabajando. Lo que hay que hacer es la propuesta de nosotros. Estamos trabajando en eso. Porque básicamente, o sea, una cosa es confiar, vamos a estar en lo mismo. No, porque es que no tienen que establecer fórmula, porque en las propuestas de los diferentes partidos hay muchos que hay que no existiría ese precio que fue provisional, ese impuesto a los combustibles. Sí, pero espérate un momento. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Y si cuando ellos entren al gobierno y verifiquen que ese diferencial que existía de 40, 50%, lo invertían en esto y esto. No, porque la propuesta es eliminar eso. Claro. La propuesta es eliminar ese impuesto. No tienen que hacer propuestas, es quitar el impuesto. Claro. Y ya. Claro, y eso fue lo que dije, no fui yo que lo dije. Yo siempre digo que no es posible. Fíjate bien. Pero él no ha dicho de quitar impuestos. Él no, pero el partido sí. No, el partido dice él. Pregúntale a él. El partido ha dicho de quitar impuestos en algún momento. No. O sea, el partido no ha dicho quitar impuestos. Él no ha mencionado quitar impuestos. Nosotros lo que nos metemos y lo que hemos ratificado hoy es las distorsiones. En la comisión de ellos quieren hidrocarburos. Transparentar la compra. No, la compra internacional, transparentar el PPI. Sí, puede bajar con la propuesta, puede bajar como 7, 8 pesos. Claro, no, y además, pero lo acabamos de decir. Él ha reiterado varias veces que no se meten. Lo acabamos de decir claramente que, por ejemplo, en el GLP hay 40 pesos de diferencia. Entonces, ellos tienen la posibilidad como gobierno, como Estado, de bajar inmediatamente para que los usuarios, el galón del GLP, en vez de comprarlo a 100 y pico de pesos, lo compren a menos 40 pesos, porque ellos mismos son los que han dicho que hay una distorsión. Mire, doctor, finalmente, usted también, independientemente de los impuestos, de la política, definitivamente tenemos un problema global con lo que tiene que ver con los combustibles. Es correcto. El precio del barril de petróleo llega aún por encima de $70, llegamos a tener un día un barril a $100. Claro. Si usted que conoce el mercado, las proyecciones, ¿cómo usted ve a futuro? ¿Se estabilizará el precio? ¿A qué tiempo? ¿Cuándo tendremos
¿Cuáles son los niveles en que estaremos comprando a futuro? Déjeme yo empeorarle un poquito la pregunta. Y más conociendo el déficit de producción que tiene nuestro principal suplidor, Venezuela. Claro. O sea, ¿qué pasaría, como dice Michelle, a largo plazo con nuestro país? Bueno, todo es que el precio de los combustibles a nivel internacional está muy vinculado a la geopolítica. Fíjate bien cómo ha aumentado en las últimas semanas el precio de los combustibles por las crisis entre Irán y los Estados Unidos. Los precios de los combustibles además tienen mucho que ver con la matriz actual a nivel internacional. Antes, el 33% del consumo de la principal economía del mundo, los Estados Unidos, provenía de la OPEP. Hoy en día no es eso. Hoy en día con el gas natural que se extrae en los Estados Unidos tienen un consumo cuya parte importante o más importante no proviene del exterior ya, sino de la propia producción norteamericana, que hizo que el precio bajara. Entonces tiene mucho que ver la geopolítica, la crisis en el Medio Oriente. Por ejemplo, hoy Rusia es un gran productor de petróleo, Rusia, que no lo era hace 20 años. Sin embargo, la China es un gran consumidor. Sí, que está bajando su consumo. Exactamente. El otro aspecto que está vinculado a esto es la introducción en los últimos 15 años de las energías renovables. Por ejemplo, España, el 15% de su consumo es de energías renovables. Alemania va en esa misma tendencia. Entonces, todo eso está vinculado. No, y el que los gobiernos han ido cambiando, primero a carbón, claro, energía nuclear, claro. Energía, entonces las centrales eléctricas. Pero evidentemente en los últimos meses la tendencia al aumento del precio de los combustibles está muy vinculado a la geopolítica. No está vinculado. Bueno, menos mal que nosotros no tenemos influencia ninguna, porque aquí le pusieron impuestos a las energías renovables. Claro. Aquí pues estamos haciendo todo al contrario, parece que del resto del mundo. Yo creo que esa es la situación. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias doctora Amaury Justo Duarte, expresidente de la Refinería de Petróleo y miembro activo de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, que nos honró hoy con su visita. Muchísimas gracias.